Vamos a compartir un mensaje titulado Cristo, el arca de salvación. Cristo, el arca de salvación. El texto está en Mateo capítulo 24, verso 36 al 39. Evangelio de Mateo capítulo 24, versos del 36 al 39. Bendito Dios. Dice la palabra de nuestro Dios. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Nuestro Señor Jesucristo está hablando aquí del día de su segunda venida a la tierra y de lo que va a acontecer con la generación que contemple ese gran suceso, con la gente que esté viva en ese momento, ¿verdad? Y yo soy de los que creo que nosotros veremos ese acontecimiento. Y así como Cristo vino una primera vez, sin duda Jesucristo lo hará una segunda vez. Así como la Biblia profetizó la primera venida de Cristo a la tierra, también la Biblia profetiza su segunda venida a esta tierra. Aún el propio Señor Jesucristo habló de esa segunda venida. Y ese glorioso evento, amados hermanos, de su segunda venida, se producirá un día. Un día. Escuche bien. Y es un día que está marcado en el calendario de Dios. Y que solamente Dios conoce ese día. Ni aun los ángeles que están en el cielo, ¿verdad?, que ven allí siempre el rostro de Dios, ni aun esos santos ángeles conocen ese día. No hay ningún hombre sobre la faz de la tierra que conozca la fecha exacta de ese día, ¿verdad? Pero ciertamente, amados hermanos, Dios tiene marcado un día para el retorno del Señor Jesucristo a esta tierra. El día que Jesucristo retorne por segunda vez a la tierra, ese día la humanidad lanzará un ay de dolor como nunca antes se ha escuchado, ni se escuchará jamás, porque será un día de juicio, será un día de retribución, porque ese día Dios le dará el pago a todos los pecadores de todas las obras impías que ellos han hecho y de todas las palabras duras que han hablado contra el Dios del cielo. Dios va a retribuir a cada uno según sea su obra. En otras palabras, la primera venida de Cristo a la tierra fue para salvación, pero la segunda venida de Cristo a la tierra será para juicio. Judas capítulo 1, versos 14 y 15 dice la palabra: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Pero a pesar de que ningún hombre sabe exactamente el día que Dios ha marcado para la venida del Señor Jesús, sin embargo, Cristo nos da una señal. El Señor Jesús nos da una evidencia aquí en estas sus palabras que
nos deja saber nosotros cuán cerca está de su retorno a esta tierra. Él dijo, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En otras palabras, la generación que verá su retorno a esta tierra será semejante a aquella generación de Noé. ¿Y qué dijo Cristo de aquella generación de Noé? Él dijo, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. El punto que Cristo nos quiere señalar aquí es que aquella generación de Noé vivió como si nunca Dios fuera a intervenir en sus vidas, ¿verdad? Las continuas advertencias que Dios le dio, ellos la desestimaron y siguieron viviendo como si nunca fuera a pasar nada, ¿verdad? Continuaron sus rutinas diarias como si Dios nunca fuera a cumplir lo que Él dijo que iba a hacer. Mis amados, lo cierto es que el juicio llegó. El día del juicio llegó y los tomó por sorpresa a todos, a todos. Mis amados, usted puede hacer quizás como el avestruz. El avestruz, cuando ve el peligro, entierra su cabeza ahí en arena porque él cree, ¿verdad?, que haciendo eso se va a librar del peligro. Usted puede hacer lo mismo, ¿verdad?, y voltear su cabeza para otro lado y no mirar a Dios, pensando que así se librará Dios, pero no podrás librarte de Dios. No podrás. La necedad de la generación de Noé fue tan grande que ellos decidieron, hermanos, vivir sus rutinas diarias como si nunca fuera a pasar lo que Dios les advirtió que iba a pasar, ¿verdad? Y eso fue un gran error de parte de ellos. Su último error. Porque ciertamente el diluvio llegó y se los llevó a todos. A todos. Por eso Cristo dijo, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. En otras palabras, Cristo está profetizando aquí que lo mismo que le aconteció a aquella generación va a ser exactamente lo que le va a pasar a la generación que vea su segunda venida. Exactamente lo mismo. Mis amados, desechar voluntariamente las advertencias divinas es el peor error que el hombre pueda cometer. Vivir de espaldas a lo que la Biblia dice es la peor necedad que el hombre pueda cometer. Es por eso que vale la pena meditar sobre esta gran advertencia de Cristo. Y nos preguntamos, ¿será acaso que nuestra generación se parece a aquella generación de Noé? ¿Cuán cerca estamos nosotros, verdad, del día en que Cristo regresará a la tierra por segunda vez? En aras de conocer algo tan importante, yo les invito a meditar esta tarde, en primer lugar, sobre la naturaleza de aquella generación de Noé. En segundo lugar, la naturaleza del juicio que ellos recibieron. Y en tercer lugar, cómo nos podemos librar nosotros de ese juicio. En el capítulo 6 del Génesis, la Biblia describe la naturaleza de la generación de Noé. Miren lo que dice en Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 3, dice la palabra. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová,
no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahora, hay dos frases aquí interesantes: hijos de Dios e hijas de los hombres, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir la Biblia con esto? Que los hijos de Dios comenzaron a tener relaciones matrimoniales con las hijas de los hombres. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Bueno, el capítulo 4 nos da a nosotros la respuesta a estas preguntas. Y la Biblia nos dice allí que hubo un par de hermanos, Caín y Abel. Y Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y la pregunta es, ¿por qué Caín mató a Abel? Y la Biblia también nos da la respuesta. En 1 de Juan, capítulo 3, verso 12, dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces, Caín, nos dice la Biblia, que era del maligno, en otras palabras, del diablo, un hombre injusto, y se levanta contra su propio hermano y lo mata porque su hermano era justo y las obras de su hermano eran aprobadas delante de Dios y la ofrenda de su hermano era recibida delante de Dios, pero no la de Caín. Entonces este hombre se llena de soberbia, de ira, y mata a su hermano. Aquí tenemos al primer asesino de la historia humana. Y este hombre, la Biblia dice claramente que era del maligno. Y este hombre no quiso escuchar las advertencias divinas, porque antes que cometiera ese acto, Dios se le aparece, le dice: Caín, ¿por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, pero el pecado está a la puerta. Dice, con todo a ti será su deseo. En otras palabras, Caín, mira a ver lo que vas a hacer. El pecado está a la puerta, pero tú decides si le abres esa puerta al pecado o no. Pero este hombre desechó las advertencias divinas. Este hombre le abrió las puertas del pecado y consumó el pecado que estaba en su corazón y mató a su hermano. Por lo tanto, fue un hombre maldito. Este hombre fue errante en la tierra. Este hombre salió de la presencia de Dios y nunca más tuvo que ver con Dios. No solamente él era un maldito, toda la descendencia de Caín era maldita. Pero la Biblia dice que en lugar de Abel el justo, Dios le dio a Adán y Eva otro hijo varón, un sustituto llamado Set. Y a este Set le nació un hijo, Enós. Y dice la Biblia que desde entonces los hombres comenzaron a invocar a Dios. De manera que tenemos aquí a un Caín cuya descendencia es maldita. Y tenemos acá a un Set cuya descendencia es bendita, porque ellos comenzaron a invocar a Dios. Pero algo pasó, amados hermanos, y es que estos que comenzaron a invocar a Dios, podemos llamarlos los hijos de Dios, ¿verdad? Comenzaron a juntarse en matrimonio con las hijas de los hombres que eran los descendientes de Caín. Y no escogieron estas mujeres precisamente porque eran piadosas, no, porque eran malditas. La escogieron a ojo, porque eran hermosas. Y comenzaron los matrimonios mixtos, es decir, los matrimonios de hombres que temían a Dios con mujeres que no respetaban a Dios. Y eso trajo que la maldad se multiplicara en la tierra. La descendencia bendita comenzó a corromperse sobre la faz de la tierra. Por lo tanto, la maldad comenzó a crecer, ¿verdad? Por eso es importante observar, sobre todo los jóvenes que están aquí, la advertencia que nos hace la Biblia en 2 de Corintios capítulo 6, verso 14, que dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Como alguien dijo acertadamente, el malo corrompe al bueno antes que el bueno reforme al malo. Yo he visto como pastor a lo largo de los años que muchas muchachitas
ingenuamente caen en los brazos de un galán del mundo, pensando ingenuamente, repito, que ellas lo pueden traer a la iglesia, que ellas lo van a reformar. Pero yo he visto que han pasado años de sufrimiento y de lágrimas y no han logrado lo que pensaban. Porque Dios dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque no hay compañerismo ni hay comunión entre la luz y las tinieblas, hermano. Y eso fue lo que pasó aquí. Los hijos de Dios comenzaron a mirar a aquellas mujeres sensuales y hermosas y comenzaron a tener aquellos matrimonios mixtos y la maldad comenzó a crecer sobre la faz de la tierra. Y miren lo que dice Génesis capítulo 6, versos 4 al 6, dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Escuche. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Fruto de aquellos matrimonios mixtos, la maldad se multiplicó en la tierra de tal manera que escuche bien lo que pasó. Los grandes pecadores de aquella época se convirtieron en los varones de renombre. Escuche. Es decir, en los famosos de aquella época. Aquellos grandes pecadores eran los famosos de su época. Y mis amados, cuando en una sociedad los grandes pecadores alcanzan renombre, es porque la maldad reina. Cuando en una sociedad las gentes exaltan y quieren imitar a los grandes pecadores, es porque esa sociedad está corrompida. Y yo pregunto, ¿acaso no es lo mismo que está pasando en el día de hoy? ¿Cómo es posible que millones de jóvenes imiten y adoren a un tal Bad Bunny, ¿verdad? Un hombre satánico, y sea idolatrado y sea famoso, ¿verdad? Con canciones que tienen letras que corrompen, pero la sociedad lo aclama. ¿Y qué significa eso? Cuando los grandes pecadores son exaltados y son famosos, es porque la sociedad está en ruina. Es lo mismo, hermanos. Y yo llamo la atención sobre esto, porque Cristo dijo que como los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre, y la gente no se da cuenta. Y te puedo citar muchos casos en la farándula. Hoy las cantantes famosas no se distinguen por sus voces, sino por sus cuerpos. Y hoy, mientras menos ropas usan, más famosas son. Y los tontos por millones queriendo imitar a esa perversión. Si vamos a la política, imagínense, no quiero ni hablar de otra tierra, pero voy a hablar de la mía, que la conozco bien. Tenemos en Cuba, hace un tiempo atrás, murió un tirano llamado Fidel Castro, y en Cuba hay muchos que dicen, yo soy Fidel. Quieren ser continuidad de un tirano asesino. Y en Europa hay un movimiento neonazi que quieren imitar e idolatran a Hitler. Y así podemos tener tantos ejemplos, ¿verdad? Que podemos decir que grande es la maldad cuando los malvados son grandes. La Biblia sigue describiendo la naturaleza de aquella generación de Noé, hermano.
En Génesis capítulo 6, verso 11 al 12, dice la Biblia, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Escuchen dos palabras clave aquí, o más bien dos pecados claves aquí: violencia y corrupción. Violencia y corrupción. Dos elementos que nos indican que una generación está totalmente perdida. Perdida. Cuando la violencia y la corrupción se generalizan en una generación, podemos decir, y que se vuelve algo normal entre esa generación, significa que no solamente esa generación perdió el rumbo, sino que está próxima a recibir un juicio divino. Dice la Biblia, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El problema de los pecadores es que ellos creen que Dios no mira lo que ellos hacen. Pero dice la Biblia que los ojos de Dios atalayan toda la tierra. Toda la tierra. Dios no está ajeno a lo que pasa aquí en la tierra. La mirada de Dios es tan abarcadora y tan penetrante, hermanos, que no solamente mira los actos externos de la maldad del hombre, sino que Dios va mucho más allá. Dios mira los designios de los pensamientos del corazón. Dios conoce la verdadera intención del corazón. Dios conoce los verdaderos motivos del corazón. Dios conoce los pensamientos más íntimos del corazón humano. Por eso es el único juez que es justo. Porque no solamente lo sabe todo, sino que conoce la raíz del asunto. Por eso la Biblia dice que Dios pesa los espíritus. Dios pesa en balanza a los seres humanos. Eso fue lo que se le dijo a aquel rey Belsasar. Pesado fuiste en balanza, le dijeron, y fuiste hallado falto. Por lo tanto, tu reino es quitado de ti. Y esa misma noche murió. Dios miró que los pensamientos de aquella generación de Noé era de continuo solamente el mal. En otras palabras, ellos no hacían el mal por un mero descuido o por un error, ¿verdad? No. Ellos hacían el mal deliberadamente, con todo propósito, tratando de hacer el mayor daño posible. Por eso actuaban con violencia y por eso eran corruptos. Y yo les pregunto, ¿será que nuestra generación se parece a aquella? ¿Será que estamos cerca de imitar a esa generación de Noé? Porque si es así, entonces está próxima la segunda venida de Cristo a la tierra. ¿Será que escuchamos que hay violencia en esta generación? ¿Será que escuchamos actos de corrupción en esta generación? Y ante una situación como esta, Dios no podía quedarse impasible. Dios no podía mirar para otro lado, hermano, y pretender que nada estaba pasando. No. ¿Saben por qué? Porque Dios es soberano. Porque Él es el dueño de todo lo creado.
y porque toda la creación fue hecha con el propósito de glorificarle a Él. Por eso, al mirar Dios a su creación y ver tanta maldad, la Biblia dice que le dolió en su corazón. Le dolió en su corazón. Mire lo que dice Génesis capítulo 6, versos 6 al 7, porque Dios decide actuar. Escuchen, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y esa palabra arrepentimiento ahí lo que significa es un profundo dolor. A Dios le dolió profundamente en el corazón ver a sus criaturas haciendo tanta maldad. Por eso dijo Dios, los raeré de sobre la faz de la tierra. Y esa palabra raer tiene una profunda connotación porque transmite la idea de una destrucción total. Habla de quitar una suciedad profunda de un lugar que se supone que esté limpio. Por eso Dios dijo de aquella generación, serán sus días 120 años. En otras palabras, ese era el límite de tiempo para que el juicio les alcanzara. No tenían más tiempo, solo era hasta 120 años. Si no se arrepentían en ese espacio de tiempo, el juicio les iba a alcanzar. Pero también Dios dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Es decir, Dios sabe que nosotros estamos inclinados al mal, a hacer lo malo. No tienen que enseñarnos a hacer lo malo, ¿verdad? Por el contrario, tienen que enseñarnos a hacer lo bueno. Nosotros estamos inclinados al mal. Desde la juventud, el corazón del hombre, la tendencia es a lo malo. Es a lo malo. Por eso, el trato de su espíritu con el hombre para que éste se arrepienta es limitado a un tiempo determinado. Y en el caso de aquella generación eran 120 años. Yo quiero decirte, mi amado, tú no sabes el tiempo que ha designado Dios para que su espíritu trate contigo. Tú no lo sabes. Tú no sabes si hoy será el último mensaje de parte de Dios que tú escuches en esta tierra. Tú no lo sabes. Por eso dice la Biblia, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No cometas el error de aquella generación de Noé, que no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. No cometas el error de aquellos habitantes de Jerusalén, que Cristo, cuando fue a entrar a esa ciudad llorando, comenzó a decir que ellos no habían conocido el tiempo de su visitación. Por eso en el año 70 el general Tito romano vino y destruyó la ciudad y murieron mucha gente y miles fueron llevados esclavos porque desconocieron el tiempo en que Cristo los visitó. Y hoy Dios te está visitando a ti. Hoy Dios te está hablando a ti. Abre tu corazón y arrepiéntete y ven a los brazos de tu eterno Salvador que se llama Jesucristo. ¿Y cómo es que Dios iba a raer de la faz de la tierra a aquella generación? ¿Cómo lo iba a hacer? Con un diluvio. Con un diluvio de aguas. Génesis capítulo 6, versos 13 y 14 dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido
el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. En Génesis capítulo 7, verso 1, dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Génesis capítulo 7, versos 4 y 5 dice: porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Dios tomó la decisión de traer un juicio sobre toda aquella generación, porque Dios sigue siendo el dueño de los cielos y la tierra. La pregunta aquí es: ¿era Dios injusto? ¿Era Dios injusto con esta decisión que había tomado? No, y 1000 veces no. Dios estaba aplicando su perfecta justicia sobre aquella generación. Escuche, pero al mismo tiempo estaba derramando su misericordia sobre ellos. Justicia, pero también misericordia. Porque les concedió 120 años para que se arrepintieran. 120 años. 120 años que su espíritu trataría con ellos para que se arrepintieran de su pecado. Y adicionalmente a esos 120 años, aún le concedió una semana más antes de traer el diluvio para que ellos se arrepintieran. La Biblia dice, amados hermanos, que a pesar de que toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, sin embargo había un hombre que era justo en toda aquella generación, que era perfecto en toda su generación, y este hombre era Noé. Noé venía de la descendencia de Set, de la descendencia de los hombres que decidieron buscar a Dios, ¿verdad? Y a pesar de que esa descendencia se había corrompido, sin embargo, la Biblia nos dice que Noé seguía caminando con Dios, lo cual te dice a ti que aunque todos a tu alrededor se corrompan, eso no es justificación para que tú no busques a Dios. El pecado es un acto de la voluntad, es una decisión que tú tomas o no. Alabado sea Dios. Ahora, ¿cuál era el secreto de Noé? ¿Cómo fue que Noé no se corrompió en medio de tanta maldad? La Biblia nos revela cuál era el secreto de este hombre. Génesis capítulo 6, verso 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos ¿de quién? De Jehová. Halló gracia. En otras palabras, fue la gracia de Dios la que produjo que Noé fuera un varón justo. Esto no es por esfuerzo humano. Esto no lo puedes lograr tú con tu fuerza. Tiene que ser que la gracia de Dios te alcance para que te puedas mantener íntegro en medio de una generación perdida. Fue la gracia de Dios la que hizo que Noé caminara con Dios. Y la Biblia es bien clara. Y ella nos dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y que Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. En otras palabras, si tú quieres caminar con Dios, si tú quieres mantenerte íntegro en medio de tanta maldad, tú necesitas a Cristo. Si abres tu corazón para Cristo y si tú crees en Cristo y confías en Él te dará la gracia para mantener tu corazón libre de pecado. Y Dios le dio mandato a Noé que construyera un arca porque venía un diluvio de aguas. El arca era un medio de salvación.
Y de hecho, era el único medio de salvación. No había más. No había más. Y Noé, dice la Biblia, que fue obediente a Dios. Y hizo conforme a lo que Dios le dijo. ¿Por qué? Porque era un hombre de fe. Porque Noé le creyó a Dios. Por eso obedeció a Dios. Porque la fe y la obediencia van de la mano. Cuando tú tienes fe en Dios, tú obedeces. Y cuando tú obedeces es evidencia de una fe genuina en Dios. Por eso la Biblia dice en Hebreos capítulo 11, verso 7, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, este hombre temió a Dios. Por la fe respetó a Dios. La gente respeta a Dios cuando realmente tiene fe en él. Cuando la gente teme a Dios, se aparta del pecado porque respeta a Dios. Pero cuando la gente dice tener fe, pero sigue en su vida de pecado, es una mentira. Por la fe dice que Noé, cuando fue advertido por Dios de cosas que no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y dice que esa fe de Noé condenó al mundo. ¿Y por qué condenó al mundo? Porque no solamente Noé fue advertido, ellos también fueron advertidos, pero Noé decidió creer y ellos decidieron rebelarse a las advertencias divinas. Por eso su fe condenó a ese mundo. Y por eso dice la Biblia que fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. En otras palabras, por eso él recibió salvación junto con su familia y aquellos fueron condenados. Y yo quiero que usted entienda que sobre nuestra generación también hay una advertencia divina. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 7. Abra bien los oídos porque esta advertencia es para todos nosotros. Dice la palabra aquí. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. La Biblia advierte que viene otro diluvio, pero no de aguas, sino de fuego. Fuego. Usted decide si le va a creer a Dios esta advertencia, como lo hizo Noé, o si usted va a rechazar la advertencia divina, como hicieron aquella generación, ¿verdad? Y va a seguir en su vida rutinaria, comiendo, bebiendo, casándose, dándose el casamiento, haciendo planes para 1000 años. Usted decide, porque hay una advertencia que viene un diluvio de fuego. Dice que los cielos y la tierra que ahora están guardados. ¿Sabe por qué no ha ocurrido una desgracia nuclear en esta tierra, hermano, tan cerca que hemos estado? Porque están guardados para el día de Dios. No puede ocurrir hasta que ese día llegue. Los hombres son unos locos, ya hubieran querido que este mundo desapareciera cuántas veces. Pero dice que los cielos y la tierra están guardados por la palabra para ese día. Así que no puede pasar nada más allá hasta que llegue el día que Dios ha marcado en el calendario divino que va a ocurrir. Y así como que en aquel tiempo había una sola manera de salvarse, que era el arca. En este tiempo también hay una sola manera de salvarse, que se llama Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el arca de Dios para este tiempo. Una sola, una sola. Por eso Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro
hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Ni Mahoma, ni Buda, ni Confucio, ni el que usted quiera poner ahí. A los hombres se le ha dado un solo nombre en el cual podemos ser salvos: Jesús. Jesús. Jesús es nuestra única arca de salvación. Si tú confías en Él y tú entregas tu vida a Él, serás salvo. Serás salvo. Pero Noé no solamente obedeció al construir el arca, sino que nos dice la Biblia que Noé fue un pregonero de justicia. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 5, dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. La Biblia dice que Noé era un pregonero de justicia. ¿Qué es eso? Lo mismo que yo estoy haciendo ahora. Te estoy pregonando. Oye, como grita ese hombre. Sí, yo estoy pregonando aquí que en Cristo hay salvación, que solo Jesucristo salva, que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual tú puedes ser salvo. Que Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Un pregonero de justicia. En otras palabras, este hombre, mientras estaba construyendo aquella arca, él estaba pregonando a los 4 vientos, a su generación: arrepiéntanse porque viene un diluvio de aguas. Arrepiéntanse. Mis amados, como iglesia del Señor Jesucristo, estamos llamados a predicar el evangelio a nuestra generación. Por 2 razones fundamentales. 2. En primer lugar, para que la gente se arrepienta. En segundo lugar, para que haya un testimonio de Dios en las vidas. Para que nadie pueda decirle a Dios: nunca supe. Nunca me hablaste. Nunca nadie me dijo. No. Aunque no haya excusa alguna, porque la Biblia dice que la creación anuncia que hay un creador. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde el día de la creación. Todo lo que está afuera te dice a ti que hay un creador, aunque no haya excusa, pero de todas maneras Dios levantó a su iglesia para que predicáramos el evangelio, que fuéramos a los 4 costados de este mundo, a toda criatura, y le dijéramos que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay perdón de pecados. Pero ¿cómo reaccionaron aquellos que vivieron en los días de Noé? ¿Cómo reaccionaron? Bueno, Jesús mismo lo revela. Jesús dijo: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó todo. En otras palabras, no recibieron la predicación de Noé. No la creyeron. Y yo puedo imaginar que hasta se burlaron de Noé. Y otros decían: pero ¿cuándo se va a callar este loco? Es que le digo un detalle, hermanos. En la época de Noé nunca había llovido. En la época de Noé, la Biblia dice que de la tierra salía un vapor de agua que regaba toda la tierra. Nunca había caído una gota de agua del cielo. Por lo tanto, ellos decían: Noé está loco. Está diciendo que del cielo viene agua. Nunca en la historia, pregunta a los antiguos muchachos, nunca ha habido una nube en el cielo ni agua. Tú estás loco, Noé. Rechazaron las advertencias divinas. No la creyeron. No le creyeron a Dios. Prefirieron seguir en su rutina diaria. Noé, vamos a Europa, un viaje. Vamos al crucero. Vive la vida, que es corta. ¿Ah? Vive la hora. Goza la hora. Como decía una cantante de mi tierra, la vida es un carnaval.
Así andan muchos, ¿verdad? Hasta un día. Hasta un día. Esa generación rechazó todo tipo de ofertas de misericordia divina, todo tipo de ofertas. No solamente rechazó la predicación por 120 años, no solamente rechazó que cada vez que veían el arca era un recuerdo, no solamente rechazaron a ese loco pregonando de día y de noche, ¿verdad? No solamente eso, sino que cuando el arca estuvo terminada, Dios decidió esperar una semana más. El arca terminaba. Y ellos decían, Noé, pero ¿dónde está el agua, mijo? Ah, tú eres loco, aquí nunca ha llovido. Mira cuántos años de tu vida desperdiciaste terminando esto aquí. ¿Y dónde está el aguacero que tú dices, mijo? Ah, pero de repente los animales comenzaron a entrar de dos en el arca. Porque Dios les mandó que lo hicieran. Y a veces nosotros somos más tercos que los animales. ¿Cómo se dice por ahí? Este es más terco que una mula. ¿Así? Bueno, así hay corazoncitos por ahí, más tercos que una mula. No mires a nadie ahora. Pero lo cierto es que los animales oyeron una vez, el mandato de Dios y obedecieron. Y fueron entrando y la gente veía eso, lo vieron. Los animales entrando de dos en dos. Yo recuerdo que en 2004 o 2006, algo así, hubo un gran tsunami, ¿verdad? En el sudeste asiático. ¿Recuerdan eso? Era domingo y los animales comenzaron desfavoridos a huir, buscando alturas, y los hombres seguían en la playa. 300,000 murieron en unos segundos. Y ahora los animales entran al arca de dos en dos, en filitas indias. Tremendo espectáculo, diciendo, Noé y los animales se volvieron locos. Eso tomaron alguna pastilla, algo los volvió locos a ellos. Una semana, la puerta abierta, no entraron. Dios le dijo, Noé, entra con tu familia. Es que Dios quiere que nuestra familia se salve. Me dijeron, ¿y la que falta? Y yo dije, ojalá vengan todos. Gloria a Dios. Para que se salven. Noé y su familia entraron al arca. Y cuando entraron, Dios cerró la puerta. No fue Noé, porque había que calafetear con brea por fuera. Y Noé no podía hacer eso. Así que la puerta la cerró ¿quién? Dios. Y así como yo dije en la oración que cuando Dios abre puerta, nadie cierra. La otra parte dice que cuando Dios cierra, nadie abre. Así que Dios cerró la puerta. Y cuando cerró la puerta, dice la Biblia en Génesis capítulo 7, versos 10 al 12, y sucedió que al séptimo día, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día, sí, porque hermano, Dios tiene todo planificado. Aquel día, dice, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Es decir, aguas de abajo, hermano, del abismo. Y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y Génesis 7:18 dice, y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra. Y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Muchas veces, hermano, yo trato de imaginar esa escena, ¿no? Y siempre lo contemplo como un cuadro muy terrible.
Al principio los hombres estaban escépticos. Ay, sí, mira, qué raro, una nube. Vamos a tirar un selfie con la nube. ¿No? Pero después empezó a ponerse negro todo. Y empezó a relampaguear. Me imagino ese cuadro. Terrible. Y de repente comenzaron a caer, no unas goticas, me imagino unos goterones. Ya la gente se comenzó a preocupar, ¿no? Y comenzaron a decirle a los jefes de la tribu, oye, parece que tenía razón Noé. No, chicos, es una nube pasajera. Y otros nerviosos, Noé, Noé, ahora sí creo, ábreme ahora. Y Noé, me imagino llorando adentro, no puedo. Dios cerró la puerta, no puedo abrir. Comenzó a crecer las aguas, ¿verdad? Y comenzaron a subirse los árboles, pero el agua seguía creciendo. Fueron a las montañas, a las cuevas, el agua seguía creciendo, al punto que dice que cubrió 15 codos más alto de todos los montes que había sobre la tierra. La pregunta aquí sigue siendo la misma. ¿Fue Dios injusto? De ninguna manera. Ellos fueron advertidos, pero decidieron no creer. Ellos tuvieron un predicador o un pregonero de justicia, pero aún así no decidieron creer. Y Dios fue muy paciente con ellos, porque soportó la maldad de ellos, porque soportó la violencia, soportó la corrupción durante todo el tiempo de la construcción del arca. Aún esperó una semana más el Señor. Pero ellos despreciaron la paciencia de Dios. Y yo quiero decirte que la paciencia de Dios tiene un límite. La paciencia de Dios tiene un límite. El único medio de salvación era el arca. Pero ellos también despreciaron aquello. Decidieron quedarse fuera del arca. Y Cristo dijo que ellos no entendieron. Mire lo que dijo Cristo. Escuche las palabras de Jesús. No entendieron hasta. Sí que hubo un momento que entendieron. ¿No? No entendieron hasta que vino el diluvio. Es decir, que ellos entendieron. Pero ¿cuándo fue que entendieron? Cuando vino el diluvio, ¿verdad? Entonces, entendieron que todo lo que Noé, aquel loco, les estaba predicando, era verdad. Pero demasiado tarde. Ellos entendieron que la paciencia de Dios tiene un límite, lo entendieron, pero demasiado tarde. Entendieron que el arca era el único medio de salvación, pero demasiado tarde. Entendieron que ellos estaban equivocados, pero demasiado tarde. Entendieron que nada de lo que ellos podían hacer los podía librar del juicio divino, pero adivinen qué, demasiado tarde. No los podía librar ni su fuerza, ni su habilidad humana, no los podía librar ni su dinero, ni su fama, ni la religión que pudieran tener. Eso lo entendieron, pero demasiado tarde. Demasiado tarde. Y lo triste de este asunto es que la historia se va a volver a repetir. Porque Cristo dijo, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así que es probable que gente que esté aquí hoy no entienda esto. Hasta que venga ese día. En otras palabras, esta generación hará lo mismo que aquella generación de Noé. Hará lo mismo. La gente de esta generación, ¿cómo andan? Comiendo, bebiendo, ¿verdad? Casándose, dando en casamiento
Alabado sea Dios. Sin querer entender que el día de la venida de Cristo está muy cerca. Y la Biblia profetiza lo que va a pasar ese día. Así que, hermano, este libro está maravilloso, que nos adelanta lo que va a pasar ese día. O sea, aquí está revelado el futuro. ¿Ustedes quieren saber lo que va a pasar ese día? Se los voy a decir ahora. Apocalipsis capítulo 6, verso 12. Dice, el apóstol Juan en visión mirando lo que Dios le reveló. Dice, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. ¿Qué hubo? Un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio. Y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Eso es lo que tú vas a decir si no crees en Cristo hoy. Está profetizado. ¿Sabe quién dijo eso? Cristo. Y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Está aquí. Y si tú no entras al arca de salvación hoy, tú vas a decir esto. Porque esto es lo que le va a suceder a todos aquellos que decidan quedarse fuera del arca de salvación que se llama Jesús. Pero yo quiero que sepas que yo estoy aquí hoy como un pregonero de justicia para decirte algo. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Búscalo mientras pueda ser hallado, dice la Biblia. ¿Qué quiere decir? Que habrá momentos donde no podrá ser hallado. Y aunque la gente lo invoque, no lo podrán encontrar. Ahora está cercano. Mi amado, todavía la puerta del arca de la salvación está abierta. Todavía los brazos de Cristo están abiertos, esperando que tú vengas a Él. Cristo dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 10:9 dijo el Señor, yo soy la puerta. Óyelo bien lo que dijo Cristo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Él es la puerta. Mis amados, desechar voluntariamente las advertencias divinas es el peor error que el hombre pueda cometer. Vivir de espaldas a lo que la Biblia dice es la peor necedad que el hombre pueda cometer. Y yo quiero concluir este mensaje con una palabra para los hermanos de la iglesia y otra para los amigos que nos visitan. Para los hermanos, segunda de Pedro capítulo 3, verso 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ojo, Jesús no es un ladrón. Está diciendo que Él vendrá como ladrón. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán ¿qué? Quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Amados, sabiendo que nuestro Rey Jesús viene y que todo esto va a ser destruido,
entonces Dios nos manda a que vivamos santamente en esta tierra. Imitemos a nuestro hermano Noé, quien dice la Biblia que caminó con Dios. Tú estás llamado y llamada a caminar con Dios. No importa que la generación que nos rodee, que la gente esté podrida en el pecado, la gracia de Dios te cubre para que tú puedas caminar con Dios en este tiempo. Y para los amigos, escucha bien, los amigos que nos visitan, Dios es paciente. Él tuvo paciencia con aquella generación. Y también ha sido paciente contigo. Pero esa paciencia de Dios tiene un objetivo. Y yo quiero que tú entiendas por qué Dios ha sido paciente contigo. Segunda de Pedro 3:9 dice, para los amigos, escucha bien. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿qué? Él ha sido paciente porque Él quiere que tú te arrepientas. Porque ha estado esperando que tú entiendas su palabra y que la obedezca y te arrepientas. Mira cuán bueno es el Señor. Pero es mi deber advertirte que la paciencia de Dios tiene un límite. Que hoy es el día de la salvación. En cuanto a la salvación, Dios nunca dice mañana. Dios siempre dice hoy. El diablo te dice mañana. Tus deseos carnales dicen, no, muchacho, deja eso para después. Tú tienes que vivir la vida y después. Tú no sabes si hay un después. La paciencia de Dios es para salvación. ¿Cuánto durará su paciencia? No lo sé. No lo sé. Lo que te puedo decir es que la puerta del arca de salvación, que es Cristo, está abierta para ti hoy. Tan solo necesitas arrepentirte y creer en Jesús. Y por último, el plan de salvación te incluye a ti y a tu familia. Póngase de pie, por favor. Yo quiero que cantemos juntos una canción que yo cantaba cuando me convertí al Señor allá por